Hola, en esta cuarta nueva entrega de lo que es Píldora de Conocimiento sobre el modelo de SoloIS-1, vamos a analizar lo más relevante del modelo, que es su incapacidad para generar o para explicar el crecimiento a largo plazo. Para eso lo que vamos a hacer es analizar matemática y gráficamente cómo todos los intentos de generar crecimiento en este modelo son transitorios, tienen efectos a corto plazo, pero sin embargo a largo plazo no se generan. Analizaremos un aumento de la tasa de ahorro, una reducción de la tasa de crecimiento de la población y veremos cómo solamente los crecimientos sucesivos del estado de la tecnología, es decir, el progreso técnico, sería capaz de explicar el crecimiento económico a largo plazo en este modelo. ¿Cuál es el drama? Entre comillas, ¿cuál es su problema? El problema es que ese crecimiento no es capaz de explicarlo el modelo. El modelo SoloIS-1 contempla crecimiento a largo plazo, pero si es exógeno. Si se supone que, como si fuera maná que cae del cielo, las personas tienen más conocimiento sobre cómo producir. Pero claro, eso es una limitación muy importante que hará que este modelo se ponga, digamos, en entredicho frente a los modelos de crecimiento endógeno. Pero bueno, en cualquier caso, lo vemos ahora en la pizarra. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es demostrar cómo cualquier intento de generar crecimiento económico en el modelo de SoloIS-1 es un intento en vano, en el sentido de que solamente se generan crecimientos transitorios. Para ello voy a partir de la situación inicial, voy a utilizar el gráfico de crecimiento, tenemos una curva de depreciación, que recuerdo que es n más delta, y tenemos una curva de ahorro, que recuerdo que es S, A, K, alfa menos 1. La situación inicial, el estado estacionario inicial, sería este, y aquí tendríamos funciones. Bueno, obviamente en esta situación de estado estacionario no hay crecimiento económico. Bien, ¿qué es lo que se puede hacer para intentar generar crecimiento económico? Pues lo más obvio es intentar generar más ahorro para que haya más inversión. Es decir, la propuesta sería, voy a ponerlo aquí abajo, conseguir que los individuos ahorrasen más. Si aumenta la tasa de ahorro, se conseguiría aumentar el ahorro, con lo que nuestra curva de ahorro se situaría por encima de la curva de depreciación. Tendríamos esta situación, curva de ahorro prima, como consecuencia del aumento del ahorro. Bien, la dinámica es sencilla. Como consecuencia del aumento del ahorro tendríamos una situación en la que la curva de ahorro está por encima de la curva de depreciación y esto implicaría una situación de crecimiento económico. Fijaos, esto de aquí es esto. Este es el crecimiento económico que se genera, por tanto el efecto es positivo. ¿Qué es lo que sucede? Que como consecuencia de la ley de rendimientos decrecientes del capital, como consecuencia de eso, este crecimiento del capital lo que implica es, por un lado, un aumento de la producción, pero menos que proporcionalmente, porque tiene rendimientos decrecientes, con lo que aumenta el ahorro, pero menos que proporcionalmente, por lo mismo. Mientras que el aumento del capital genera un incremento en la misma proporción de las necesidades de inversión para que el capital per cápita se mantenga constante. ¿Qué implica esto? Esto implica que seguimos teniendo una situación en la que la curva de ahorro es mayor que la curva de depreciación, pero cada vez menos. Cada vez menos. Lo cual implica que los ritmos de crecimiento, conforme van aumentando el capital, los ritmos de crecimiento van siendo menores. Van siendo menores, van siendo menores, van siendo menores, se va agotando, el capital va creciendo pero cada vez a menor ritmo, con lo que se genera una especie de círculo vicioso, una especie de dinámica en la que hay crecimiento pero se va agotando, hasta que al final, ¿qué sucede? Hasta que al final sucede, como consecuencia de este agotamiento, que llegamos a que el capital deja de crecer, que sería en este punto, con este nuevo estado estacionario. Por tanto, efectivamente, el modelo de SoloIS-1 se consigue a través de incrementos de la tasa de ahorro que haya crecimiento, pero es crecimiento solo a corto plazo, es transitorio, porque a largo plazo la economía vuelve a estancarse. La solución de que se vuelva a incrementar indefinidamente la tasa de ahorro no es válida, porque como bien sabéis, la tasa de ahorro es un parámetro comprendido entre 0 y 1. Se puede conseguir aumentar, pasar de 0,30 a 0,35, 0,35 a 0,40, pero tiene un límite. Por tanto, no se puede conseguir explicar el crecimiento económico sostenido con sucesivos incrementos de la tasa de ahorro. Los crecimientos son transitorios. Lo mismo sucedería si en lugar de analizar incrementos
de la tasa de ahorro, analizáramos, por ejemplo, otra medida, que podría ser una reducción en el ritmo de crecimiento de la población. En este caso, lo que tendríamos si se redujera el ritmo de crecimiento de la población, al reducirse n, se reduciría la curva de depreciación, con lo que caería la inversión necesaria para que capital per cápita se mantenga constante. Y si cae la inversión necesaria para que capital per cápita se mantenga constante, se vuelve a generar la misma dinámica que antes. Tendríamos que esta es la curva de depreciación nueva, con un ritmo de crecimiento de la población menor, y se generaría exactamente igual que la curva de ahorro está por encima de la curva de depreciación, con lo que se genera crecimiento económico. Lo pongo en amarillo. Y la dinámica es exactamente la misma que antes. El crecimiento económico, el aumento del capital, provoca aumentos de la producción, pero menos que proporcionalmente por la ley de rendimientos decrecientes, mientras que las necesidades de inversión van creciendo a ritmo constante. Esto hace que el diferencial sigue siendo positivo, pero cada vez va siendo menor. Va aumentando el capital per cápita y el crecimiento capital va siendo menor. Su ritmo de crecimiento va a ser menor. Hasta que al final, ¿qué sucede? Bueno, pues como ya sabéis, llegamos a una situación en la que el crecimiento se agota, una situación en la que el capital per cápita se estanca a este nivel. ¿Hemos conseguido crecimiento económico a través de políticas de concienciar a la población para que tengan menos hijos, al estilo China, pongo por caso? Pues sí, se ha conseguido crecimiento económico, pero es transitorio, es crecimiento a corto plazo. No se puede conseguir crecimiento indefinido a través de políticas demográficas consistentes en caídas en el ritmo de crecimiento de la población. Por tanto, ¿cuál es la salida? ¿Qué alternativa hay para que el modelo Solis-Schwann pudiese explicar crecimiento económico a largo plazo? Bueno, pues la salida pasa por lo siguiente. Parto una situación de equilibrio como antes. Esta es la curva de depreciación. Esta es la curva de ahorro inicial. Y recuerdo que es S a K alfa menos 1. ¿Vale? Este es el punto de equilibrio, K sub 0 asterisco. ¿Cómo se generaría crecimiento? Una alternativa. Pues reconociendo algo que sucede en la vida real. En la vida real, este parámetro A, que representa el estado de la tecnología, crece sistemáticamente. El conocimiento tecnológico es una constante a lo largo del tiempo. Y hasta ahora el modelo Solis-Schwann consideraba que eso era constante. Si reconociéramos que la tecnología crece y aumentase A, un aumento de A implica un aumento de la producción, y si aumenta la producción, aumenta el ahorro, aumenta el ahorro, y si aumenta el ahorro, se vuelve a generar la misma dinámica. Con una particularidad, esta dinámica, en la que crece el capital per cápita, se genera otra vez la misma diferencia entre crecimiento de la renta que se va agotando en el tiempo y crecimiento constante de la inversión necesaria para que el capital per cápita se mantenga constante. Este crecimiento, que se iría agotando, se puede repetir en el tiempo, porque consistiría todo en reconocer que a lo largo del tiempo este A, este nivel de conocimiento tecnológico, aumenta de forma sistemática, con lo que tendríamos la posibilidad de considerar que luego se vuelve a producir otra mejora tecnológica, esta función se vuelve a desplazar y volvemos a tener crecimiento económico. Se produce luego otra mejora tecnológica, se vuelve a desplazar la curva de ahorro y volvemos a tener crecimiento económico. Por tanto, la única posibilidad en el modelo de Solis-Schwann de tener crecimiento a lo largo del tiempo pasa por reconocer que A no es una constante, sino que A
crece a lo largo del tiempo. Pasa por reconocer que hay progreso técnico. ¿Cuál es el problema? El problema es que el modelo de SolidSwan no es capaz de explicar por qué se producen las mejoras tecnológicas. El drama pasa porque el propio modelo no es capaz de explicar las causas del crecimiento, con lo que el crecimiento del modelo a largo plazo pasa por considerar su causa de forma exógena al modelo. Por eso el modelo neoclásico de crecimiento también se le conoce como modelos de crecimiento exógeno, frente a la nueva corriente de modelos que son los modelos de crecimiento endógeno. ¿Y por qué debe ser exógeno? Primero, porque en el modelo no hay ningún tipo de considerando sobre inversión en I+D+I, ni sobre dedicación a generar patentes, ni nada por el estilo, y además porque no hay fondos con los que financiarlo. Y la forma de demostrarlo es muy sencilla. Es muy sencilla. La clave para que hubiera progreso técnico es que hubiera una parte del Producto Interior Bruto que se destinase a financiar este tipo de conocimiento, a financiar la inversión en I+D+I para que hubiera progreso técnico. Es decir, que tenía que haber una parte de la renta que fuera a remunerar el trabajo, ¿verdad? Otra parte de la renta que fuera a remunerar el capital y otra parte de la renta que fuese, si es posible, a remunerar, digamos, las investigaciones en I+D+I para que hubiera progreso técnico. ¿Pero cuál es el problema? Pues el problema es bien sencillo. Fijaos, en ese tipo de modelos sabéis que los rendimientos del trabajo sería el salario por el trabajo y las rentas del capital sería el tipo de interés que la renta del capital por el capital. Me centro en las rentas del trabajo. En este modelo el salario coincide con la productividad marginal del trabajo. Como I es igual a KF L 1 menos alfa, la productividad marginal del trabajo, calculo la parcial con respecto de L, sería 1 menos alfa a K alfa L 1 menos alfa menos 1. Este menos 1 lo pongo dividiendo y tendría 1 menos alfa a K alfa L 1 menos alfa partido L. Como esto no es otra cosa que la producción, sustituyo y tengo que la productividad marginal del trabajo y por tanto el salario tiene esta expresión. Por tanto, las rentas del trabajo son 1 menos alfa y partido L, insisto, esto sería el salario por el empleo. Voy a hacer lo mismo para el capital. Para el capital tengo que las rentas del capital es el tipo de interés por el capital y el tipo de interés coincide con la productividad marginal del capital. Calculo la productividad marginal del capital, parcial de I con respecto de K, sería alfa a K alfa menos 1, el 1 menos alfa. Este menos 1 lo puedo poner dividiendo, con lo que tendría alfa a K alfa L 1 menos alfa partido K. Esto de nuevo es la función de producción, porque tendría alfa y partido K. Esto es la productividad marginal del capital, es decir, el tipo de interés. Con lo que para calcular las rentas del capital sería alfa y partido K, esto es el tipo de interés por K, ¿vale? Por tanto, estoy diciendo que todas las rentas del trabajo, que es el salario por el trabajo, esto sería el salario, es todo esto. Estas son las rentas del trabajo. Las rentas del capital, que es el tipo de interés por el capital, como esto es el tipo de interés, sería esto. ¿Cuánto suman las rentas del trabajo más las rentas del capital? Lo sumo. Fijaos, tendría 1 menos alfa por I, este L y este L se me va por I. Más alfa, como este capital y este capital se me va, por I. Esto sería 1 menos alfa por I más alfa por I, es decir, I. Hemos demostrado que la suma de las rentas del trabajo más las rentas del capital agotan todo el Producto Interior Bruto de la economía y por tanto no hay ni un solo recurso que pueda financiar y explicar por qué se produce
progreso técnico. Por lo que en el modelo de Sol Swan la única forma de considerar que hay progreso técnico es que crece de forma exógena sin que se pueda explicar. Y ese es el verdadero drama de este modelo y una de las causas por las cuales se puso en cuestión a finales de los años 60.